Muy buenas tardes, amigos y hermanos. Los saludo a ustedes el pastor Luis Flores Salazar de la Iglesia Nacional Presbiteriana Belén. Ahora les voy a pedir, queridos hermanos, que abran la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, y vamos a estar analizando del versículo 1 al 11. Un domingo como hoy, hace 2000 años, entra el poderoso siervo a la ciudad de Jerusalén y va seguido de sus apóstoles, de niños y mujeres que lo acompañan. Es el día de la Pascua. Al ver esto la gente se emociona, no saben quién es, algunos sí saben, pero lo reciben como un rey, como lo que es él. Y muchos se quitan su ropa y la tienen en el suelo, ponen ramas, palmas y gritan: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre de Jesús. Y la palabra Hosana, como podemos saber, la traducción quiere decir salva ahora. Y ellos creían que Jesús entraba para salvarlos del imperio romano. Pero Jesús entraba con otro plan, de manifestar que era el último tiempo en el que él iba a estar con sus discípulos. La gente grita, se pone pretórica de emoción, pero Jesús se ve triste. Y se ve triste porque él ve que esa gente que grita ahora Hosana, Hosana, dentro de unos pocos días va a decir crucifícale, crucifícale. Y todo esto, ¿por qué? Porque la gente tiene mucha variación de pensamiento, es una multitud cambiante que a veces dice una cosa y a veces dice otra, pero realmente no saben ni siquiera lo que están haciendo. En este momento también él entra y Jesús es aclamado como rey, recibido como un rey, y él es el rey de reyes y señor de señores. Muchos gritan Hosana y la gente enloquece. Y él piensa, y él ve que dentro de poco Pilato lo entregará a los judíos para que lo crucifiquen. Y la verdad es que ellos no sabían quién era Jesús, y hasta la fecha, después de 2000 años, mucha gente no sabe quién es Jesús. Y lo podemos ver ahora. La gente apenas tiene una oportunidad, se siente un poco bien y se olvida de quién es Jesús, y luego las vacaciones, los paseos, en lugar de dedicar estos días sagrados, porque son días sagrados de recordar, de enmendarse, de estar en comunión con Dios, pues Él sufrió por nosotros y murió por nuestros pecados. Aquí vemos que hay 3 tipos de personas que lo recibieron, y estas 3 tipos de personas no sabían en realidad a quién estaban recibiendo, que estaban recibiendo nada menos que al poderoso siervo Jesús, y no entendieron ni comprendieron cuando lo vieron enfrente. Y aquí vemos la primera, aquí en el capítulo 11, versículo 8, dice así: y también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino, y los que iban adelante y los que venían atrás daban voces diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaban dispuestos a honrarle. La muchedumbre se volcó, como acabamos de decir, echaron las ramas, su ropa, lo recibieron como un rey. Su mirada era triste porque él sabía lo que venía después. Algunos ni siquiera sabían de dónde venía, pero no les importaba. A ellos lo que les importaba era la fiesta, era hacer escándalo, el golgorio, pero nada más. Y es que se celebraba la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua se celebraba en ese día, caía en esa semana, la semana de la Pascua. Pero en ese momento ven entrar a Jesús en un pollino, y toda la multitud grita y lo ve y dice: es el Mesías, y todos gritan pretóricos de emoción y todo: Hosana, y viene el Salvador.
Aquel año era la Pascua, pero no era una Pascua normal. Ahora entraba el Señor de señores y el Rey de reyes, anunciando y demostrando que Él era un rey, porque Él aceptó la adoración de todo el pueblo que estaba reunido en la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, aquella celebración no era una cualquiera celebración, sino nada menos que la entrada del Señor, del Rey de reyes. La muerte le esperaba unos días y muchos lo odiaban, pero en este momento lo recibían como rey. Y lo segundo, lo recibieron por contagio. En el versículo 9 dice: y los que iban adelante y los que venían atrás decían y daban voces: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Alababan con hosanas, lo veían, y los que venían detrás, después de todo, que perdían. Era una fiesta más, sabían de él algunos, habían oído de sus milagros, habían escuchado que había sanado mucha gente, y por eso gritaban: Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Pero la verdad que lo hicieron por contagio, por un contagio. Simplemente cuando una multitud está callada, nadie habla, pero cuando a alguien se le ocurre gritar, todos empiezan a gritar. Y así lo mismo pasó con Jesús. No es porque lo quisieran. Y así pasa con mucha gente. Mucha gente conoce y habla de Jesús, muchos cristianos hablan de Jesús, pero en estos días y siempre ya no se acuerdan de Él. Las iglesias se están vaciando. Estamos llegando a un momento de apostasía. ¿Y por qué está pasando esto? Porque se está cumpliendo lo que dijo el Señor. Cuando veas estas cosas, levantar vuestra cabeza, porque se acerca la redención. Cristo viene en el cielo. Y vemos que lo llenaron de bendiciones y le volvieron a decir: bendito el que viene en el Señor. Desde la casa de Jehová los bendecimos. Este salmo de jubilosa acción de gracias habían cantado, pero los adoradores, cuando se dirigían al templo, esta alabanza contiene el reconocimiento de haber sido liberados por Él. Pero ellos no lo sabían. Ellos celebraban su Pascua y nada más, y no sabían que la Pascua simbolizaba precisamente el libramiento o la salvación del pueblo de Israel, precisamente una noche antes de que el pueblo de Israel fuese protegido, que pusiera la marca en los dinteles. Se les había avisado que serían destruidos todos los primogénitos de Israel, pero que ellos celebraran la Pascua esa noche, o sea, una noche antes de que hubiera dolor y llanto en todo Israel. ¿Por qué? Porque Él les estaba avisando que venía a salvarlos. La palabra Pascua quiere decir pasar por arriba, y esto también da a entender que el pecado precisamente era borrado por la sangre de Cristo, y cuando venga la destrucción, los que son de Cristo pasará la destrucción por arriba de sus casas y no las tocará. ¿Por qué? Porque Cristo murió por sus pecados. Pero ellos no lo entendieron ni lo entenderán nunca. No lo reconocieron. Fue un momento nada más de emoción, que todos se animaron, estaban contentos, estaban alocados, pero después gritarían: crucifícale, crucifícale. ¡Qué ingratitud! ¡Qué ingratitud vemos! Hay una leyenda, hermanos, que se cuenta por ahí. Dicen que en el siglo IX, precisamente ya la gente cansada de la iglesia tradicional, de sus pecados, porque siempre ha cometido muchos errores, estaban muy molestos con la iglesia tradicional, y por ahí salió un predicador lleno de molestia, lleno de ira, y empezó a predicar en contra de la iglesia tradicional, pero también empezó a predicar en contra de Cristo. Pero no se daban cuenta que ahí
junto a ellos estaba Pedro y el Señor Jesucristo. Y entonces empezó a ofender, a tirar ofensas contra la Iglesia Católica y echarle la culpa a Cristo. Mucha gente, la gente hace malas cosas y siempre culpan a Cristo cuando Él no tiene la culpa. Entonces en ese momento le dijo Pedro al Señor: Señor, vámonos, porque si no, estos te van a volver a crucificar. Y entonces el Señor le respondió a Pedro y le dijo: ni te preocupes, ni siquiera me van a reconocer. Y esta es la verdad. A Jesucristo lo confunden con todas las religiones, siempre le echan la culpa de una religión que hace algo malo. Cristo, que alguien se enfermó, Cristo, que alguien tiene un problema, Cristo tiene la culpa cuando Él está a nuestro lado, cuando Él está sufriendo con nosotros y no lo reconocieron al Señor. Y vemos lo tercero, lo recibieron como un acuerdo. En el versículo 10 dice: bendito el reino de nuestro Padre David, el que viene, hosana en las alturas, y entró en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas estas cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Pero se fue con un corazón triste. Pero mucha gente lo recibió, como dice aquí, como un acuerdo. Unos hasta creyeron que era el Mesías, como mucha gente hoy día cree: sí, Él es el Salvador, sí, Cristo, y hablan de Dios, y le dicen Diosito, y se le pregunta a usted, a cualquier persona, si cree en Dios, dice que sí, pero realmente no le conocen como esta leyenda que yo les conté. No reconocieron a Cristo, y a Cristo siempre le echan la culpa de todo, de la culpa de los errores de otras iglesias que cometen, culpan al Redentor cuando Él es el creador del universo. Jesús fue traicionado. Después de todo esto, de que lo recibieron como un acuerdo, no solo por la multitud cambiante, sino de su íntimo grupo, también lo traicionó. Judas lo entregó, Pedro lo negó, los demás se escondieron, todos le voltearon la espalda al Señor. ¿Por qué? ¿Qué no lo conocían? ¿O por qué no les importaba? ¿O les importaba más su vida? ¿Tenían miedo? La fiesta de la Pascua es una fiesta religiosa muy importante. Sin embargo, esa Pascua va a ser crucificado Cristo el Señor. Unas horas antes de haber sido arrestado el Señor Jesucristo, la esposa de Pilato, Claudia Prócula, tuvo un sueño muy inquietante y no durmió, y estuvo muy preocupada, y fue inmediatamente que despertó y le dijo a Poncio Pilato: no le hagas nada a este justo, porque él no tiene nada que ver. Pero él se encontraba entre la espada y la pared, y aunque su esposa le advirtió, él de todas maneras dijo: ¿qué haremos con Jesús? Y lo que hizo, lo que gritaban nosotros: crucifícale, crucifícale, y él se los entregó a los escribas y fariseos y a la multitud que antes había gritado hosana, ahora bien gritaba: crucifícale, crucifícale. Realmente no supo qué hacer con Jesús y no le hizo caso a lo que su esposa le había advertido, que no le hiciera caso al Señor. Lo más triste, hermanos, que después de tantos años de distancia, vemos con tristeza que sigue la misma pregunta de Pilatos: ¿qué haremos con Jesús? Quizás algunos estén dispuestos a recibirle como un huésped, pero nada más. Tal vez estemos dispuestos a honrarle, pero no a comprometernos demasiado como los apóstoles a la hora le fallaron, ni porque puede traernos problemas, y ellos pensaban que no iba a haber ningún problema, o lo recibieron por contagio, por la curiosidad de la gente. Nada perdían con unirse al grupo de mujeres y niños y gritar hosana, hosana. Cada uno
puede hacer lo que quiera con Jesús en esta semana mayor. Pero hay una cosa importante: el que le sigue de cerca, el que sigue su compañía y atesora su palabra, solo sabe lo que Jesús sufrió en la cruz. Y ellos están al pie de la cruz y se gozan de la resurrección. Y termino con una pregunta: amigo, hermano, ¿qué harás con Jesús en esta semana mayor? Que el Señor te bendiga. Amén. Oremos. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, porque me permitiste predicar en este día. Gracias, Señor, porque nosotros, los que te amamos, los que te servimos, los que te seguimos, los que siempre estamos contigo, Señor, sabemos qué hacer contigo. Y sabemos que el andar con Jesús, no hay camino mejor que de adorarle, de servirle, de honrarle y de esperarle hasta que Él venga, de obedecer su palabra y andar en sus caminos. Bendito sea aquel hombre que gritó Hosana de corazón, y nosotros sí seguimos gritando Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén. Come on.